¿Qué pasaría si, en pleno vuelo, los dos motores de un avión se apagan? Imagina que estás volando a 10.000 metros de altura, escuchando el ruido constante de los motores, cuando de repente, ese sonido desaparece. Silencio absoluto. El avión sigue en el aire, pero ya no hay propulsión. ¿Se desploma? ¿Hay tiempo para reaccionar? ¿Sobrevives? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de una de las preguntas más inquietantes que se hacen los pasajeros. Quédate hasta el final porque la respuesta no es tan simple como parece y lo que vas a escuchar te sorprenderá. Lo primero que hay que entender es que los aviones comerciales están diseñados para que esto prácticamente nunca ocurra. Cada motor es una obra maestra de ingeniería, capaz de funcionar durante miles de horas sin fallos, incluso en condiciones extremas. Además, cada avión tiene al menos 2 motores, algunos hasta 4, precisamente para reducir riesgos. Si uno falla, el otro mantiene el vuelo. Pero, ¿qué pasa si, por alguna razón, los dos dejan de funcionar al mismo tiempo? Antes de entrar en detalles, hagamos un pequeño ejercicio mental. ¿Qué crees que ocurre? Muchos imaginan que el avión entra en picada como una roca. Pero eso es un mito. Aunque parezca increíble, un avión sin motores no cae en caída libre. Sigue volando. De hecho, se convierte en un planeador gigante. Sí, aunque no haya empuje, las alas siguen generando sustentación mientras haya velocidad y altitud. Y aquí viene un dato impresionante: un avión comercial puede planear decenas de kilómetros por cada 1000 metros que desciende. Por ejemplo, desde 10.000 metros de altura, un Boeing 777 puede recorrer más de 100 kilómetros sin motores. ¿Sorprendido? Pues eso apenas es el comienzo. Pero, ¿cómo es posible que un avión de cientos de toneladas planee tanto? Todo se debe a la aerodinámica. Las alas están diseñadas para aprovechar la energía potencial de la altitud. Así que, aunque los motores se apaguen, el avión sigue avanzando. Claro, no puede mantenerse en el aire indefinidamente, pero el tiempo que gana es crucial para los pilotos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hacen ellos en esta situación? Los pilotos entrenan escenarios como este una y otra vez en simuladores. Si ambos motores fallan, lo primero es mantener el control. Reducen la velocidad a lo que se llama velocidad óptima de planeo, la que permite recorrer la mayor distancia posible mientras descienden. Esto les da tiempo para buscar un lugar seguro donde aterrizar. Y aquí hay otro detalle interesante: incluso sin motores, los sistemas más importantes siguen funcionando gracias a la energía almacenada y a un dispositivo llamado RAT, una pequeña turbina que se despliega y genera energía eléctrica con el viento. Así, los controles esenciales y los instrumentos continúan operativos. Pero ahora surge otra pregunta: ¿qué puede hacer que los dos motores fallen al mismo tiempo? Es extremadamente raro, pero no imposible. Puede ocurrir por la ingestión masiva de ceniza volcánica, por ejemplo. Si el avión entra en una nube de ceniza, las partículas pueden dañar los motores hasta apagarlos. También hay casos de fallo por falta de combustible, generalmente por errores humanos o fugas. Otro escenario poco común es el impacto con aves, pero para que afecte a ambos motores tendría que ser un evento muy particular, como un enjambre enorme en pleno vuelo. ¿Ha pasado alguna vez? Sí, y de hecho hay historias sorprendentes que demuestran lo que se puede hacer sin motores. Pero espera, no vamos a adelantarnos tanto. Antes, piensa en esto: en una situación así, el factor tiempo lo es todo. A 10.000 metros, los pilotos pueden tener entre 20 y 30 minutos para planear y buscar una solución. Eso significa que no es un desastre inmediato. No es como en las películas, donde el avión cae en picada y todo se acaba en segundos. Aquí, la calma y el entrenamiento hacen la diferencia. Mientras tanto, los pasajeros probablemente no sepan exactamente qué ocurre. Sentirán que el ruido disminuye, que el avión pierde altitud lentamente, y quizás escuchen la voz del capitán explicando la situación. Y aquí viene un detalle curioso: los anuncios de emergencia en estos casos están diseñados para transmitir calma, aunque la maniobra sea crítica. Todo se comunica con cuidado para evitar el pánico. Por cierto,
si estás disfrutando estas curiosidades y quieres descubrir más secretos del mundo de la aviación, suscríbete, porque lo que viene ahora son historias reales de aviones que volaron sin motores y aterrizaron de forma increíble. Casos que parecen sacados de una película, pero que ocurrieron en la vida real. Ahora, volvamos a lo que ocurre técnicamente cuando se pierden los motores. Aunque se apaguen, los pilotos no pierden todos los sistemas. Como mencioné antes, existe la RAT, esa pequeña turbina que alimenta los sistemas básicos. Además, las baterías del avión dan energía extra. Incluso la hidráulica, que mueve los controles, sigue funcionando gracias a reservas de presión y al flujo del aire. Es decir, el avión no queda muerto en el aire. No tiene empuje, pero no está fuera de control. El desafío más grande, sin embargo, es encontrar dónde aterrizar. En tierra, los aeropuertos son la opción ideal, pero si no hay uno cerca, los pilotos deben evaluar otras posibilidades, pistas militares, carreteras o, en el peor de los casos, un aterrizaje forzoso en campo abierto. Aquí es donde la experiencia y la sangre fría se vuelven vitales. Porque, aunque el avión planee, el tiempo se agota. Cada metro perdido acerca el momento de tocar el suelo. Hasta aquí, ya sabes que un avión sin motores no se desploma, que puede planear muchos kilómetros y que hay sistemas de respaldo para mantenerlo controlable. Hablemos ahora de los casos más sorprendentes donde los motores dejaron de funcionar y, aún así, los pilotos lograron lo imposible. Estos ejemplos muestran por qué la aviación es uno de los medios más seguros del mundo y cómo el entrenamiento puede convertir una situación crítica en una historia de supervivencia. El primer caso es uno de los más famosos, el llamado Milagro del Hudson. Era el 15 de enero de 2009, cuando un Airbus A320 de US Airways despegó del aeropuerto La Guardia en Nueva York. A los pocos minutos, el avión impactó contra una bandada de gansos canadienses. El resultado, ambos motores quedaron inutilizados. Piensa en esto, un avión comercial, lleno de pasajeros, sobre una de las ciudades más pobladas del mundo, sin empuje. El capitán, Chesley Sally Sullenberger, tenía segundos para decidir. No había tiempo para regresar al aeropuerto, ni para buscar otra pista. La única opción era el río Hudson. En una maniobra perfecta, el piloto logró amerizar sin que se rompiera el fuselaje, salvando a las 155 personas a bordo. Ese día nació una leyenda, y desde entonces, Sally es sinónimo de sangre fría y profesionalismo. Pero ese no es el único caso impresionante. En 1983 ocurrió el famoso planazo de Gimli, protagonizado por un Boeing 767 de Air Canada. El avión estaba a 12.000 metros cuando ambos motores se apagaron por completo. ¿La razón? Una confusión en las unidades de medida al cargar combustible, pusieron la mitad de lo necesario. Sin motores, el capitán y su copiloto convirtieron el avión en un planeador. Descendieron más de 8.000 metros y lograron aterrizar en una vieja pista militar en Gimli, Canadá. ¿Sabes qué había en esa pista? Una carrera de automóviles. Aún así, nadie murió. El avión se detuvo apenas unos metros antes de chocar con los espectadores. Esta historia es tan increíble que se estudia en escuelas de aviación como ejemplo de manejo de crisis. Y hay más. En 2001, un Airbus A330 de Air Transat volaba sobre el Atlántico cuando sufrió una fuga masiva de combustible por una rotura en una tubería. Poco después, los dos motores se apagaron. El avión estaba a más de 3.000 kilómetros del continente más cercano, y su única esperanza era una base aérea en las Azores. Sin propulsión, el capitán Robert Piche realizó un planeo récord, 19 minutos y 120 kilómetros sin motores. Aterrizó con las llantas reventadas y el fuselaje dañado, pero todos sobrevivieron. Este caso demostró que la distancia de planeo de un avión comercial es mucho mayor de lo que la gente imagina. Después de incidentes como estos, la industria tomó medidas adicionales. Ahora, el monitoreo del combustible es más estricto, las tripulaciones entrenan escenarios de pérdida total de motores con más frecuencia, y los fabricantes siguen mejorando la resistencia de los motores contra impactos y ceniza volcánica. Cada accidente o incidente se convierte en una lección que hace volar más seguro a millones de personas. Así que,
Para responder la pregunta que nos trajo aquí, ¿qué pasa si se apagan ambos motores en pleno vuelo? No, el avión no se desploma de inmediato. Los pilotos no se rinden. El avión sigue volando, y la probabilidad de un aterrizaje exitoso es mucho mayor de lo que la gente cree. Puede ser en un aeropuerto, en una base militar, en un campo abierto o incluso en un río, pero la historia ha demostrado que las posibilidades de sobrevivir son altas cuando se actúa con calma y precisión. Si te gustó este recorrido por uno de los escenarios más temidos de la aviación y quieres descubrir más secretos, suscríbete, porque en los próximos vídeos vamos a hablar de otros temas igual de impactantes. ¿Por qué no se pueden abrir las puertas en pleno vuelo? ¿Cómo funcionan realmente las máscaras de oxígeno, y los mitos más grandes sobre las turbulencias? Te aseguro que no querrás perderte lo que viene.